al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, qué alegría volvernos a encontrar para disfrutar del rico suministro de este día. A tiempo de darle la bienvenida, queremos bendecir su vida y la de toda su familia y decirle que Dios lo ama. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute de la palabra del Señor mediante el alimento diario. Estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es Dios manifestado en carne. Aleluya. Estamos en la semana 3. Amén. Y el tema de esta semana es Dios manifestado en carne. Mensaje ministrado por el hermano Miguel Ma. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a Hechos, capítulo 26, verso 16. Amén. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Aleluya. Pero levántate. Amén. El Señor nos dice, pero levántate. ¿Verdad? Él nos anima en este día y nos dice, levántate. Amén. Y ponte sobre tus pies. Sí, ponte sobre tus pies. Amén, porque para esto he aparecido a ti. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, porque para esto he aparecido a ti. Aleluya. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Oh Señor Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Y de aquellas en que me apareceré a ti, dice el Señor. Oh Señor Jesús, realmente nos animas con estas palabras. Pero levántate, oh Señor Jesús, pero levántate Rafael, pero levántate Rosy, Amén. Pero levántate María. Sí. El Señor nos dice que nos levantemos, amados y amadas. Oh Señor Jesús, y ponte sobre tus pies. Amén. Porque para esto he aparecido a ti. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto ¿Verdad? y de aquellas en que me apareceré a ti. Oh Señor Jesús, Señor, gracias porque nos animas a levantarnos en este tiempo. Queremos estar atentos, vigilantes, sobrios, despiertos. Oh Señor Jesús, gracias Señor por escogernos, por designarnos como siervos, como ministros, como testigos, Señor Jesús, y nos das una comisión, llevar tu palabra, predicar el Evangelio, contarle al mundo lo que hemos visto y lo que nos mostrarás en el futuro. Gracias porque tu palabra produce ministros y testigos. Oh Señor Jesús, amén. Amén. Amados y amadas, hoy veremos. La palabra de Dios produce ministros y testigos. Amado oyente,
Damos inicio al mensaje de esta semana, cuyo título es Dios manifestado en carne. A lo largo de esta semana veremos que Dios desea manifestarse por medio del cuidado que dedicamos a las personas con las que nos relacionamos en nuestra propia casa, en la iglesia y en el ambiente de trabajo. Oh Señor Jesús, amados, el Señor quiere que tengamos un cuidado con aquellas personas con las que nos relacionamos en la casa, en la iglesia, en el ambiente de trabajo. Oh Señor Jesús. Amén. El Señor nos ha hablado de una manera muy fuerte en estos últimos días. Estos mensajes que nos presentan a la iglesia como la columna y la base de la verdad causan un enorme impacto en el mundo en que vivimos. Porque estos tiempos están profundamente marcados por la mentira, el engaño y la iniquidad. Es justamente en este contexto que la iglesia debe tomar su posición como columna y base de la verdad. Para eso, conforme a lo que veremos, debemos ser aquellos que viven el misterio de la piedad, es decir, que tienen un vivir que manifiesta a Dios. Esa es la única manera de actuar victoriosamente contra el misterio de la iniquidad que ya actúa en la generación en la que vivimos. Que tomemos este pasaje a continuación como una advertencia y un gran aliento, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Asidos de la palabra de vida. Aleluya. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oh Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 15 al 16. En este mundo, en medio de una generación maligna y perversa, nosotros, la iglesia, debemos resplandecer como luminares. Amén. Preservando la palabra de la vida. Aleluya. Oh Señor Jesús, amados y amadas, en este mundo, sí, en medio de una generación maligna y perversa, sí, nosotros, Señor la iglesia, Amén, debemos resplandecer como luminares. Aleluya. Preservando la palabra de la vida. Amén. Oh Señor Jesús, alabado seas, papito. Las semanas anteriores vimos el contexto y los factores que llevaron a Pablo a escribir las dos epístolas a Timoteo. En Pablo encontramos un modelo de cómo servir al Señor, cuidar a los hermanos y de las iglesias y llevar adelante el Evangelio. Amados, en Pablo encontramos un modelo de cómo servir al Señor. Amén. Cuidar de los hermanos y de las iglesias y llevar adelante el Evangelio. Aleluya. Pablo, tras cada aparición del Señor, recibía sus palabras de tal modo que en él se producía un testimonio, un vivir, una acción. Eso está en Hechos, capítulo 26, verso 16. Eso hacía de él un ministro y un testigo de la palabra, es decir, lo que él había recibido se convertía en su constitución y enseguida él la dispensaba a los demás, resplandeciendo como luminares en el mundo. Amados, necesitamos aprender esa lección. Nuestro deseo es que, por medio de cada mensaje de esta serie del alimento diario, el Señor aparezca a cada uno de nosotros y produzca algo en nuestro interior. Que Él haga de nosotros sus ministros y testigos. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Las cartas de Pablo enviadas a Timoteo también nos revelan
cuánto es el deseo que tienen aquellos que reciben la palabra de progresar en su vida espiritual. Y a medida que crecen, se envuelven en el servicio de la casa de Dios. En cuanto a los que quieren servir en la iglesia, veamos la dirección que la palabra nos da en 3 versículos de 1 Timoteo. Que gobierne bien su casa. 3:4. Cuidará de la iglesia de Dios. Versículo 5. Y es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Versículo 7. Aquí vemos cómo debe ser el vivir de aquellos que están designados para servir, de los que son escogidos por el Espíritu para cuidar de la casa de Dios. Observe que ellos no pueden dejar que cualquier cosa entre en la iglesia ni en sus casas, porque deben gobernar bien su propia casa. Deben cuidar bien de la iglesia de Dios y deben tener un buen testimonio de los de afuera. Amados, todos nosotros que anhelamos el progreso espiritual, debemos considerar con mucha atención cada una de estas palabras. Verdad. Un crecimiento adecuado hace que no dejemos que las cosas negativas entren en nuestra casa, en la iglesia y en nuestro testimonio. Aleluya. Oh Señor Jesús, un crecimiento adecuado hace que no dejemos que las cosas negativas entren en nuestra casa, Verdad. en la iglesia y en nuestro testimonio. Alabado sea el Señor. Amén, qué precioso. Alabado sea nuestro Señor. Realmente, amados, qué preciosa la palabra de este día. En este mundo, en medio de una generación maligna y perversa, nosotros, la iglesia, debemos resplandecer como luminares, preservando la palabra de la vida. Oh Señor Jesús, y necesitamos tener un crecimiento adecuado. Y teniendo ese crecimiento adecuado, no dejamos que las cosas negativas entren en nuestra casa, en la iglesia y en nuestro testimonio. ¡Qué precioso! Alabado sea nuestro Señor. Amén. Realmente la palabra está muy animante. Y nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, Sí. hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, Oh, Señor Jesús. en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida. Aleluya. Amén. Sí, asidos de Cristo. Amén. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Señor Eso decía Jesús, Pablo. ¿verdad? Está en Filipenses capítulo 2, versículo 15 al 16. Aleluya. Por eso la palabra de Dios produce ministros y testigos. Amén, aleluya. La palabra produce, no es en vano. Amados oyentes, muchas gracias por haber disfrutado de la palabra del Señor, haber disfrutado del alimento diario junto a nosotros. Aleluya. Amados, que este tiempo maravilloso con la palabra del Señor haya sido de mucha bendición para su vida. Lo esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.